Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro programa. Gracias, maestro Arturo. La siguiente ponencia está a cargo del maestro Armando Silva, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña presentación sobre él. El doctor Armando Silva Castillo es licenciado en física con maestría y doctorado en ciencias por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene un postdoctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Sus líneas de investigación son las propiedades ópticas de semiconductores y estrategias de enseñanza-aprendizaje en las ciencias. Es profesor investigador en la Universidad Politécnica de Pachuca desde el año 2003 a la fecha, impartiendo asignaturas de física y matemáticas en los programas de ingeniería mecatrónica y de la maestría de enseñanza en las ciencias. Es también director de la División de Estudios Profesionales y coordinador de Ciencias Básicas del 2007 al 2009, profesor en Maestría de Manufactura Flexible de CIATEC en el campus de Ciudad de Sahagún y presidente de la Academia Estatal de Matemáticas desde el año 2018 a la fecha. Miembro del comité organizador del primer y segundo Congreso de Academias del Estado de Hidalgo y es participante en diversos congresos nacionales y conferencista invitado en eventos académicos organizados por diferentes subsistemas de educación media superior. Y en la preparatoria de UAE, COBAEM y CONALEP del Estado de Hidalgo. Bienvenido, doctor Armando. Muchísimas gracias. Deleítenos con su ponencia. Gracias. Les cedo la palabra. Muchas gracias a la doctora Azucena Hernández por esta presentación. Quiero primeramente agradecer a la maestra Katia García y al doctor Jesús Castañeda por la invitación que me hicieron para ser ponente en este 7º Congreso de Educación y Matemáticas. Voy a presentar. Adelante, doctor. Bien, no sé si ahí se observa bien o quieren que mejor presente pantalla completa, ¿no? Yo creo que sería conveniente pantalla completa Okay. Para que se vea mejor. Sí, gracias, doctor. De nada. Bien, pues el tema del cual quiero hablarles hoy es en relación a cómo ayudar a que nuestros alumnos aprendan mejor mediante el uso de técnicas basadas en promover el desarrollo del pensamiento crítico. Me di a la tarea de hacer esta presentación pensando sobre todo pues a quienes va dirigida, ¿no? Que pues principalmente son a profesores en activo y profesores en formación, sobre todo de escuelas normales, ¿no? Entonces es importante que pues tenga conocimiento de a quién va dirigida para poder, digamos, contextualizar un poquito más el tema, porque el tema es muy amplio, ¿no? Y dado que el tiempo pues apremia, ¿verdad? Voy a permitirme omitir ciertos tecnicismos, definiciones conceptuales y métodos relacionados con el pensamiento crítico y enfocarme más a lo que es el objetivo de esta ponencia, que es pues que los profesores reconozcamos la importancia que tiene la promoción del desarrollo del pensamiento crítico en las trayectorias escolares de nuestros estudiantes y también la importancia que tiene en el ámbito profesional y laboral. Quiero empezar
con plantearles una pregunta inicial, una pregunta detonadora, que es, ¿estamos enseñando a los estudiantes a pensar críticamente? Me voy a permitir no responder directamente, sino indirectamente, haciendo alusión a las características actuales que guarda el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles educativos. Primeramente, hay que reconocer que una de las características de este proceso es que enfatiza, sobre todo, recordar información anteriormente aprendida. También que el estudiante reconozca información, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, etcétera, pero de una forma aproximada a lo que ha aprendido. Esto también va enlazado con el hecho de que, pues, una característica actual del proceso de enseñanza-aprendizaje es que sobre todo se plantean preguntas fácticas, es decir, orientadas a repetir información o datos en lugar de abocarse a plantear preguntas sobre todo de índole conceptual, es decir, donde se exploren contradicciones, se estimulen el análisis y la aplicación de conceptos que conduzcan a una comprensión más profunda del campo disciplinar que estemos enseñando. Y como ejemplo, me permito comentar una pregunta fáctica que hago en las evaluaciones diagnósticas a alumnos de reciente ingreso a la universidad que van a estudiar ingeniería mecatrónica. Y una de las preguntas es si el área de un círculo es igual a 2pi por el radio. Quiero decirles que al menos el 15% de los estudiantes que responden esta evaluación, pues la responden que esa fórmula es correcta. Sin embargo, sabemos que esa fórmula es incorrecta. Aquí la pregunta es, ¿por qué? Al menos es un porcentaje como ese de los estudiantes que desde la educación básica, si no mal recuerdo, se enseña las fórmulas para calcular áreas de figuras geométricas, en particular del círculo. Y eso también se utiliza en la secundaria y bachillerato y, por supuesto, también en educación superior. Sin embargo, llama la atención que una fórmula tan simple, al menos un 15% no puedan identificar que esa fórmula es errónea por el simple hecho de que para calcular el área de cualquier figura necesitamos medir, calcular unidades de longitud, pero elevadas al cuadrado. Y en este caso, del lado derecho, existe el radio, pero a una potencia 1. Es decir, que pues desde luego, si hacemos un análisis dimensional de las unidades, pues no van a corresponder las del miembro izquierdo con el miembro derecho, ¿no? Y eso nos lleva al planteamiento de que pues está careciendo en la formación de promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para que pues prácticamente todos los estudiantes pudieran reconocer en la educación superior que esa fórmula es incorrecta. Existen tantas definiciones de pensamiento crítico o aproximaciones a este concepto, pues como el número de especialistas hay en el tema. Sin embargo, aquí me voy a referir solo a algunas de ellas por cuestiones de tiempo. Tomando en cuenta que el pensamiento crítico es considerado una de las habilidades clave para todo alumno de este siglo XXI y que es indispensable en el mundo tal como lo conocemos hoy. Una referencia importante, pues no puede pasar desapercibida, que es la de Vygotsky, ¿no? Que consideró que el pensamiento crítico consiste en proponer o analizar o evaluar la estructura y la consistencia de los razonamientos, particularmente referidos a opiniones o afirmaciones que el docente debe aceptar como verdaderas en el contexto de la vida sociocultural. Es decir, está presente ahí ese aspecto tan importante de las teorías de Vygotsky. Otra referencia es a Halpern, para el cual el pensamiento crítico se compone de varios elementos, algunos de los cuales son cognitivos y otros no cognitivos, ¿no?
entre los cuales pueden destacar o destacan el razonamiento, la solución de problemas, la toma de decisiones, junto con la metacognición. Inspirados en este modelo de Halpert, Saiz y Rivas, plantean que el pensamiento crítico es un proceso de búsqueda de conocimiento a través de las habilidades de razonamiento, solución de problemas y toma de decisiones, lo cual nos va a permitir lograr con la mayor eficiencia o eficacia los resultados deseados. Para Fazione, por otra parte, el pensamiento crítico implica que el sujeto desarrolle destrezas, tales como la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y algo muy importante que comúnmente está faltando a la hora de impartir clases en los diferentes ambientes de aprendizaje, que es la autorregulación. Entonces, aquí aparecen 6 habilidades de pensamiento crítico que son muy distintivas. Me voy a permitir, como ya dije, por cuestiones de tiempo, omitir la descripción o definición de cada una de estas habilidades y simplemente me voy a enfocar a cómo promover el desarrollo de cada una de estas habilidades en particular. Esto siempre se puede incentivar a través del planteamiento de preguntas. Y algunas de las preguntas para saber si se es capaz de interpretar la información que se recibe pueden ser las siguientes. ¿Qué acaba de decir? ¿Por qué lo ha dicho? ¿Qué sentido tiene lo que ha dicho? En cuanto a analizar, preguntas que podemos implementar para coadyuvar al proceso de analizar pueden ser, entre algunas otras, ¿por qué dice eso? ¿A qué se refiere? ¿En qué se basa? ¿Por qué supone que es así? En cuanto a evaluar, recuerden que al evaluar se mide o se valora la objetividad de un razonamiento, pero no solo de las afirmaciones, también de las conclusiones a las que se llegan con ese razonamiento. Por lo tanto, algunas preguntas que pueden ser interesantes en el proceso de evaluar son las siguientes. ¿Es un hecho o una suposición? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás seguro? ¿El resultado es acorde a lo esperado? En cuanto a inferir, algunas preguntas que pueden ayudar a este proceso serían las siguientes. ¿Qué pasaría si esto no fuera cierto? ¿Cambiaría la forma de entenderlo? ¿Es necesaria más información para extraer conclusiones? ¿Puede extraerse un patrón de la información disponible? ¿Hay alternativas sin explorar? ¿Qué implicaciones se derivan de esta evidencia? Asimismo, preguntas que ayudan a explicar nuestro proceso de pensamiento podrían ser, algunas de ellas, ¿sabrías explicar el proceso de análisis? ¿Cuáles son los principales resultados del análisis? ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? ¿Por qué esa es la mejor alternativa? Y por último, la de autocontrol, que es una metahabilidad que consiste en pensar sobre la forma en que pensamos, es decir, en repasar nuestro proceso mental y corregirlo, en todo caso, si es necesario, pero no solo el proceso, sino también sus resultados. Aquí podemos mencionar que existen 2 formas de lograr ese autocontrol, a través de la capacidad de examinarnos, es decir, saber cómo nuestro sesgo o intereses afectan nuestro punto de vista y si la conclusión a la que hemos llegado resulta acertada o no. También mediante la capacidad de corregirnos, es decir, ser capaces de darnos cuenta de la falta de objetividad en un argumento o de haberse juzgado algo de manera errónea y poder llegar así a otras conclusiones. ¿Qué importancia tiene las habilidades de pensamiento crítico en el ámbito curricular de la educación? Pues está íntimamente relacionadas estas con la taxonomía de Bloom, que es utilizada para el diseño, entre otras cosas, los aprendizajes esperados, objetivos, propósitos, etc. Recordemos que la taxonomía de objetos educativos de Bloom, que fue propuesta hace ya más de 50 años, en el año 1956, tenía como propósito clasificar jerárquicamente habilidades, dividiéndolas en diferentes niveles o peldaños, desde el más básico hasta el más complejo.
Y el primero y menos complejo de estos tiene que ver con los procesos de memorización, seguido por los peldaños o niveles de comprensión y el análisis, ascendiendo hasta la síntesis y la evaluación. Todo esto se requiere para lograr un pensamiento crítico. Es imposible alcanzar un pensamiento crítico sin abarcar todos esos peldaños. Recordemos, como cualquier capacidad, el pensamiento crítico también requiere de práctica para dominarlo. Aquí les presento una forma esquemática de presentar los objetivos cognitivos, que son 6 en la taxonomía de Bloom, las definiciones que no vamos a entrar a detalle por cuestiones de tiempo, y los verbos que expresan acciones o tareas a realizar relacionados íntimamente con cada uno de esos objetivos cognitivos o educativos. Se preguntarán ustedes por qué subrayé algunas de ellas. Bueno, más adelante voy a mostrar como una muestra los aprendizajes esperados que yo indagué en internet, que están asociados con diferentes asignaturas que se imparten, escogí en este caso secundaria, educación secundaria, en los 3 niveles, en los 3 grados, perdón, primero, segundo y tercero. Y vamos a ver que en qué medida cada objetivo cognitivo, cada de estos niveles, aquí empezamos con conocimiento, después con comprensión, están presentes en esa muestra que elegí de aprendizajes esperados. Noten que de conocimiento hay 3 que yo identifiqué. De comprensión destacan 5. De aplicación hay 3. De análisis, que ya es el 4.º nivel, solo hay 2. De síntesis identifiqué nada más 1. Y de evaluación 2. Aclaro, fue una muestra. Ahora, aquí está la muestra que elegí. De primero de secundaria, las asignaturas que se presentan son matemáticas, lengua materna, geografía, matemáticas y lengua materna, por segunda ecuación. Subrayé los verbos en infinitivo que aparecen en el énfasis y los que aparecen en el aprendizaje esperado. Y traté de ver la correlación que existe entre ellos, si es afín o no a lo que uno conoce. Convierte, ordena. Pues eso no está muy bien de la mano con el verbo dar sentido y significado. Pero en cambio, aquí elaborar y registrar, pues sí corresponden al mismo nivel en la taxonomía de Bloom. Argumentar, pues es en el nivel, vean dónde está argumentar, en el último nivel, es decir, en el de mayor complejidad, que es evaluación. Argumentar. Argumentar, sin embargo, el énfasis en infinitivo está relacionado con explicar, pero explicar corresponde a un nivel de objetivo cognitivo pues muy inferior. ¿Dónde está? Miren, está hasta aquí, es el segundo. Entonces, ahí falta una correlación adecuada entre lo que indica los aprendizajes esperados y lo que se denomina el énfasis, ¿no? Sí ven esa diferencia entre un segundo nivel con el 6.º nivel en cuanto a la materia de geografía, argumenta y explica. Y así podemos irnos, por ejemplo, en las matemáticas con resuelve problemas y resolver problemas, o recopila y explora, que pues son más afines, ¿no? Aquí también corresponde a primero de secundaria, resuelve, utiliza lenguaje, pues no hay una afinidad clara en cuanto a los objetivos educativos o cognitivos. Comprende, identifica, sí, identifica y reconoce también, comprende y describe también, argumenta y explica de nuevo, existe ese problema, ¿no? Sin embargo, lo importante a destacar es que pues existe el uso de diferentes objetivos educativos correspondientes a todos los niveles en la taxonomía de Bloom. Sin embargo, hay que destacar que predominan los del primero, segundo y tercer nivel, y en menor medida, 4.º, 5.º y 6.º, ¿no? Bueno, eso puede ser entendible a partir del nivel y del grado, ¿no? Pasemos entonces a segundo de secundaria. De nuevo, hay una correlación ahí en la mayoría entre calcula y resuelve, transforma y reflexiona, deduce, examina, transforma y analiza,
resuelve y justifica procedimientos. Todo eso me di a la tarea de hacer ese cotejo entre los niveles, los objetivos cognitivos de la taxonomía de Bloom y los aprendizajes esperados y énfasis que se mencionan de manera muestral en estos casos, ¿no? Segundo de secundaria, ya predomina más el analizar, que es lo que se espera, ¿no? Reflexionar, o la resolución de problemas. Y ya para tercero de secundaria, pues está ahí la resolución de problemas. Sin embargo, hay ahí una acción de bajo nivel, como es verificar o identificar, ¿no? Resolver problemas, anticipar, pues anticipar, veamos en qué nivel de objetivo cognitivo está anticipar. Es de síntesis, es el único que identifiqué en esta muestra, ¿de acuerdo? De síntesis. Y ¿qué otros? Elabora y analiza. Y finalmente, pues aquí calcula, fortalece, argumenta, comunica, formula, reconoce, explica, reconoce y reconoce. Entonces, si bien esto es lo que hay en papel, como ustedes sabrán, pues hay muchas veces una diferencia entre lo que se plasma en un contenido curricular y lo que en la práctica se realiza. Sin embargo, al menos es importante tener como referencia en qué medida se utilizan los objetivos cognitivos que están relacionados con habilidades de pensamiento crítico. ¿Qué importancia tiene esto, además de en el trayectoria escolar? Pues el hecho de que las competencias esenciales que han sido identificadas por empleadores, esto es en los Estados Unidos, aquí hay un cuadro comparativo en orden de prioridad, como a través de un cuestionario los eligieron los empleadores, correspondientes al 2015 y el 2020. Noten que tanto en el 2015 como en el 2020 destaca como en primera instancia la resolución de problemas complejos. Y eso es hasta cierto punto lógico, porque como yo le digo a mis estudiantes que estoy formando ingenierías, ¿no? A final de cuentas, cuando ustedes egresen de la educación superior, van a recibir un sueldo, un salario, en función a la resolución de problemas que atiendan en las empresas donde ustedes van a trabajar. A ustedes les van a pagar, sobre todo para resolverles problemas a la empresa. Y en segundo nivel está estaba el trabajo en equipo en el 2015. El liderazgo en tercer lugar y el pensamiento crítico ocupaba el cuarto lugar. Después venía negociación, control de calidad, orientación, toma de decisiones, aprendizaje activo y creatividad. Pero noten el cambio, el salto que hay para el 2020. El pensamiento crítico ocupa ya el segundo lugar en las competencias esenciales identificadas por los empleadores, por debajo de la resolución de problemas complejos y por encima de la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional que ya empieza a sobresalir, la toma de decisiones, la orientación, la negociación y el pensamiento flexible. Y entonces surge la pregunta, ¿qué hacer para que las escuelas enseñen a nuestros estudiantes a pensar críticamente? Bueno, como una primera aproximación, quiero comentarles que Melina Furman, que es una doctora en educación con formación en biología, tiene una propuesta muy concreta para generar cambios positivos en las escuelas y en los docentes actuales. Para ello me permito ahí referirles un video de YouTube que no voy a presentar por cuestiones de tiempo, que se titula Preguntas para Pensar, que justamente es la forma de promover el desarrollo de pensamiento crítico, pero no es cualquier tipo de preguntas, como ya lo vimos anteriormente. Por otra parte, Hiller y Paul, de la Fundación para el Pensamiento Crítico, han publicado un compendio de 27 formas prácticas para mejorar la instrucción, que denominaron ideas para promover el aprendizaje activo y cooperativo. Y entre esas 27, una de ellas, que es la quinta, se denomina simultáneamente con la enseñanza de la materia que enseñes, enseña principios de pensamiento crítico. Es decir, se enfatiza en paralelo, hay que promover el desarrollo de los principios de pensamiento crítico. Aquí está, pues, la cita, la pueden descargar. Me di la tarea también de buscar
pues información que fuera accesible a ustedes, ¿verdad? Si están interesados en el tema. En relación con lo que propone Hiller y Paul, cuando los estudiantes expresan y justifican sus propias opiniones y aprenden a responder con empatía a las ideas de otros, pues de esa forma están comenzando a utilizar habilidades requeridas por el pensamiento crítico. Los estudiantes desarrollan mejor esas habilidades de pensamiento crítico cuando aprenden explícitamente a pensar sobre la manera de pensar, es decir, en promover la metacognición. Porque al hacerlo necesitan enfocarse en habilidades como la de análisis y evaluación del razonamiento. Y esto incluye también dividir el pensamiento en partes y analizar cada una de ellas como son el propósito, la pregunta a discutir, los conceptos a utilizar, las suposiciones que sirven como punto de partida, las evidencias, las conclusiones a las que se llega y las implicaciones que se obtienen. ¿Qué limitantes encontramos en la educación para desarrollar habilidades de pensamiento crítico? Bueno, una que yo identifico es que esto creo que nos pasa en todos los niveles, ¿no? Programas de estudio con contenidos excesivos, donde se da prioridad al avance a marcha forzada, ¿verdad? Priorizando la enseñanza de contenidos sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior y habilidades blandas, como son el pensamiento crítico y creativo, la metacognición y la competencia de aprender a aprender, así como la comunicación efectiva. Por lo tanto, existen ciertas orientaciones didácticas generales que yo propongo como retos, y la primera, pues, es jugar positivamente con las emociones. Es decir, hay que procurar que los estudiantes disfruten, en la medida de la posibilidad, que perciban el sentimiento estético o bien el placer lúdico de las asignaturas que se les imparte. Asimismo, las expectativas que los docentes tienen sobre el logro académico de sus estudiantes. Es decir, es un factor relevante debido a, a la influencia que tiene sobre los resultados de aprendizaje. Seguramente para muchos o todos de ustedes he conocido este efecto como el efecto Pygmalion. Orientaciones didácticas generales, sobre todo estas van enfocadas más a educación media superior y superior, y que son tendencias actuales, pues es procurar un aprendizaje activo, basado en estrategias como las de habilidad de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, estrategias de aprendizaje colaborativo, así como metodologías de aula invertida, ya que todas ellas conducen a desarrollar principalmente habilidades de pensamiento de orden superior y también el autoaprendizaje. En cuanto a orientaciones didácticas particulares enfocadas a las ciencias, ya sea ciencias naturales o la matemática, el reto es, que es lo que yo les sugiero, si son profesores o van a ser profesores en asignaturas de ciencias o matemática, es enfatizar una enseñanza a través del error, que es una técnica que, si bien ha sido difundida, no ha sido ampliamente aplicada, a pesar de las grandes ventajas que tiene. Porque es enseñar la resolución de problemas de matemática mediante aproximaciones sucesivas, proponiendo, intentando, experimentando, unas veces de manera fructuosa y otras no tanto, como ocurre en el desarrollo mismo de las propias ciencias. Algo que cometemos como error cuando no tenemos experiencia en la enseñanza, pues al plantear la solución de un problema lo hacemos de forma lineal, es decir, empezamos con la etapa A, pasamos a la etapa B, C y D y terminamos la solución. En el caso de nivel secundario, pienso datos, ¿verdad? Fórmula a utilizar, posibles conversiones de unidades, sustitución de datos en las fórmulas y solución. Eso de verdad es que pues no ayuda al entendimiento de las ciencias, porque es algo muy estéril tratar de enseñar de esa forma resolución de problemas, porque
hay un contraste en lo que el alumno ve de cómo resolvemos los problemas de esa forma, que es como algo mecánico, y lo que muchas veces se plantea como un desafío al estudiante cuando ya son problemas ya no tan simples, porque ahí ya dicen, ¿y ahora qué hago? Si lo único que aprendí es pasar de A a B y de B a C y de C a D, pero de esa forma simple, lineal, ¿no? Pues no, resulta que hay que enseñar cómo se desarrolla el propio conocimiento científico, ya sea de la matemática, la física, la química, que es a partir de prueba y error, experimentando. De hecho, yo lo que hago como estrategia cuando enseño matemática o física, premeditadamente, yo conduzco al desarrollo de un problema sabiendo que hay un error. A veces de principio físico, si doy física, ¿no? Es decir, desde el inicio está mal planteado. Y llego a una solución y trato de ver si alguien se da cuenta de que hay un error. Cuando no hay alguien que se dé cuenta, pues ya les digo, miren, ya terminamos de resolver el problema, sin embargo hay un error ahí. Traten de analizar cuál es ese error. Ese error no es un error comúnmente numérico, sino es a veces de interpretación, a veces de cómo planteamos el problema mismo. Otras orientaciones didácticas que son predominantemente útiles para la matemática, la física y la química es desarrollar la habilidad de resolver problemas, pero enfatizando el uso de una técnica muy conveniente que yo utilizo mucho, que es adecuada sobre todo implementarla a nivel de educación media superior y superior, que consiste en solicitar que los estudiantes documenten, es decir, expliquen y justifiquen los pasos para resolver problemas, mostrando cómo procedieron a resolverlos, por lo que comúnmente están habituados los estudiantes cuando resuelven un problema de matemáticas o física, es simplemente escribir fórmulas, que así lo denominan ellos, yo le digo que se llaman ecuaciones. Pero cuando les pido que documenten sus soluciones, créanme que es un dolor de cabeza para los estudiantes. Y la pregunta es ¿por qué? Porque documentar soluciones implica el uso de habilidades de pensamiento crítico que los estudiantes no han desarrollado o los han desarrollado en forma incipiente. Es así que los profesores obtienen información valiosa sobre las habilidades de sus estudiantes para resolver problemas. Además, permiten establecer qué tan bien entienden y describen esos métodos de solución. Por cuestiones de tiempo, no me es posible detallar esta técnica, pero sí les muestro aquí un libro donde pueden ustedes consultarlo para conocer de diversas técnicas, no solo orientadas a las habilidades de pensamiento crítico, sino muchas más habilidades, ¿no? Y entre los puntos que destaca cada técnica son estos 10 puntos. Habla sobre los niveles de tiempo y energía que se requiere tanto del profesor como del alumno, de la descripción de la propia técnica, del propósito, las metas relacionadas de enseñanza, las sugerencias para su uso, ejemplos. En este caso, el libro trae una de álgebra correspondiente a nivel medio superior, así como el procedimiento que hay que llevar paso a paso, los pros, los contras y las precauciones, que por cuestiones de tiempo, pues ya no voy a entrar tanto a detalle, y simplemente me gustaría terminar con esta orientación didáctica particularmente importante en las ciencias, que es que hay que enseñar considerando el contexto de los estudiantes y también el contexto histórico en que se desarrolló la ciencia que estemos enseñando, y a difundir las peripecias de los diversos actores que desarrollaron esas ciencias. Por último, termino con una frase atribuida a Miguel de Guzmán Osamis, que dice, relacionada con la matemática, una enseñanza ideal debería tratar de reflejar el carácter profundamente humano de la matemática, ganando con ello en asequibilidad, dinamismo, interés y atractivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, doctor Armando. Un placer, como siempre, escucharlo y que nos dé sus aportaciones. Vamos a dar un tiempo para las preguntas. Las personas que están presentes, si quieren hacer alguna pregunta al doctor Armando, alguna
propuesta, algo que quieran expresar en este momento, lo pueden hacer, ya sea mediante el chat o de manera oral. ¿Alguien quiere? La maestra Susana Arroyo dice, excelente sugerencia, los videos YouTube y las sugerencias de clase. Gracias, felicidades, doctor. Levantó la mano. Adelante. Eleazar. Hola, buenas noches, mucho gusto, doctor. Muchas gracias por los temas. Su servidor es, bueno, yo soy docente de una universidad acá en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y precisamente imparto clases de matemáticas, y lo que usted plantea me es muy interesante. De hecho, yo no conocía esa técnica que usted comentaba de el error, o sea, de empezar desde el error. Aprendizaje por el error, sí. Aprendizaje por el error, y de hecho me llamó la atención. De hecho, a mí me gustaría me compartiera un poquito de su presentación, porque en la universidad, a la hora de que imparto clases, también noto que a veces es complicado que como docentes te equivoques a la hora de plantear un problema. Mis alumnos se frustran cuando en alguna ocasión planteo algún problema y al parecer, no sé, el procedimiento no está como lineal. Si, por ejemplo, en el planteamiento de resolver alguna integral, de pronto les digo, ok, en una integral por partes, por ejemplo, se necesita hacer un planteamiento de quién va a ser el diferencial de U, bueno, quién va a ser U, perdón, y quién va a ser el diferencial de V, etcétera. Pero en ocasiones, les digo, en ocasiones no es correcta la elección, no hay que cambiar en algún momento porque la integral te lo pide o se vuelve más complicada. Y como que ellos no entienden eso, como que ellos esperan que el profesor resuelva la integral y que tú ya lleves como que ya todo hecho. Entonces, a mí esto me parece muy interesante y me gustaría aprender mucho más. Y también comentarle pues mis experiencias. Precisamente los estudiantes hoy en día están como muy esperando que el docente les mastique todo y básicamente se los den la boquita, porque también de pronto se frustran. Hay mucha frustración a la hora de que la enseñanza de las matemáticas o de cualquier tema no es como lo esperan. Entonces, la verdad es que muchas gracias por la información y ojalá pueda seguir aprendiendo de lo que usted nos comenta, doctor. No, al contrario, Eleazar, gracias por tu participación. Y sí, lo que voy a hacer, si no hay inconveniente, voy a proporcionar la presentación, ¿no? Para que a través del doctor Castañeda, pues quien esté interesado, se le pueda canalizar, ¿no? Excelente. Muy bien, gracias. doctor, muchísimas gracias. Pues esperamos que sea de mucha utilidad para todos la presentación y le agradecemos mucho que la comparta. Pues como ven, el doctor Armando es nuestra última ponencia, un tema demasiado interesante con esto del pensamiento crítico. Con él damos por finalizado nuestro congreso. El doctor Jesús ya no se encuentra presente, pero pues quiero agradecerles mucho, decirles que en estos 3 días se han resumido y plasmado temas de gran importancia. Creo que compartimos objetivos con colegas que se presentaron en estos 3 días y pues tenemos el compromiso, tanto ellos como los colegas, como los que estuvieron presentes en el Congreso. Tenemos ese compromiso desde lo académico y lo profesional en la construcción de una comunidad educativa asertiva y que sea solidaria, ¿no? Que ese es el fin de este tipo de reuniones o de este tipo de congresos. Quiero agradecerles a todos nuevamente en nombre del CIEM y del doctor Jesús Castañeda por la oportunidad que se nos dio para este congreso. El organizar y formar parte de esto ha sido una instancia de capacitación y de mucho crecimiento, tanto profesional y personal, que pues valoramos enormemente. Muchísimas gracias y nos vemos para nuestro siguiente congreso. Les voy a pedir que pongan su nombre, la escuela de procedencia y su correo para hacerles llegar su constancia lo más pronto posible y que podamos hacérsela llegar de manera individual a cada uno. Muchísimas gracias, excelente noche y nos vemos muy pronto en nuestro siguiente congreso. Gracias. Muchas gracias.
Saludos y gracias para todos. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, maestra Gina, gracias.